sus pies en esta hora y vamos a la gloriosa y poderosa palabra del Señor. Saludamos a todos los que están conectados en el Facebook Live. Muchas bendiciones para sus vidas. Amén. Gloria al Señor. Vaya conmigo al Evangelio de San Mateo, capítulo 17, versículo 1 al versículo 8. Gloria a Dios. Busque su Biblia. Y los que no tienen Biblia, bueno, ahí está proyectado en la pantalla los textos bíblicos. Gloria a Dios. Mateo capítulo 17, verso 1 al verso 8. ¿Cuántos lo tienen? Leemos la gloriosa y poderosa palabra del Señor bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia dice un fuerte. Dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. ¿Me está escuchando? A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Padre, en el nombre de Jesucristo, te pido que tú nos bendigas en esta noche como sabes hacerlo a través de tu palabra. Que a medida que tu palabra esta noche es disertada, es predicada, seas tú fortaleciendo al que vino débil, seas tú sanando a aquel que vino, Dios mío, enfermo, seas tú libertando a aquel que está oprimido, aleluya, cautivo. Levanta, restaura, salva, Señor amado, en el nombre de Jesús. Que haya una unción moviéndose. Espíritu Santo, muévete en esta hora, muévete, Dios mío, muévete en este lugar, muévete a través de las redes sociales. Oh Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, oh Padre, te damos gracias. Reprendemos todo aquello que quiera traer resistencia, todo aquello que quiera oponerse a la predicación de tu palabra. Lo declaro sin poder, lo declaro sin autoridad, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, te damos gracias. Amén, Señor, y amén. Puede sentarse diciendo un gloria a Dios, hermano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Gloria al Señor, hermanos. La Biblia dice aproximadamente a mediados del ministerio del Señor, como a la mitad de su ministerio, cuando, hermano, el ministerio de Dios estaba en su máximo esplendor, cuando su fama se había difundido por toda Samaria, toda Galilea, toda Capernaum, por todo ese sector, la fama de Jesús se había difundido. La Biblia dice, hermano, que Jesús, que al Señor le seguían grandes multitudes le apretaban, grandes multitudes le seguían. Algunos seguían al Señor
porque estaban admirados de la forma como él transmitía el mensaje, que aún decían: pero ¿quién es este que habla como quien tiene autoridad? Otros le seguían porque solamente estaban detrás de un milagro, de una sanidad, para que el Señor les cambiara, aleluya, su situación. Otros le seguían esperando, hermanos, una ocasión para señalarle, para acusarle, para matarle. Había muchas razones por las que mucha gente seguía al Señor. Amén a su nombre. Y dice la Biblia que la fama del Señor se había difundido, a pesar de que cada vez que Jesús hacía un milagro, cada vez que él levantaba un paralítico, cada vez que él limpiaba un leproso, lo que Jesús le decía a aquel que recibía el milagro era: ve, pero no se lo cuentes a nadie. Amén a su nombre. Yo creo que si en los días del Señor, hermano, hubiese existido las redes sociales, los celulares, los teléfonos, yo creo que el Señor hubiese dicho, antes de hacer un milagro, el Señor hubiese dicho: apague todo el mundo los teléfonos. No quiero que nadie filme. No quiero que nadie transmita. Porque el Señor no estaba buscando su propia gloria. El Señor no estaba buscando su propia fama. A su nombre. A su nombre. Y el Señor decía a los que estaban ahí, decía: no lo cuentes a nadie. No lo digas a nadie. A su nombre. Pero a pesar de que el Señor le decía a la gente: no le digas a nadie, no se lo cuentes a nadie, hermano, era imposible evitar que la gente evidenciara lo que Dios estaba haciendo, lo que Jesús estaba haciendo. Eso era algo que no se podía tapar. Y la gente comenzó a seguirlo. Algunos tenían diferentes conceptos acerca de quién era él. Algunos decían: este como que es la reencarnación de Juan el Bautista. Este como que es Jeremías. Este como que es alguno de los profetas. Algunos tenían conceptos, hermano, aleluya, errados de Jesús. Es más, en el capítulo anterior al que leímos, Jesús se detiene y le pregunta a sus discípulos: ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, algunos dicen que Jeremías, que eres Isaías, o que eres Juan el Bautista, o que eres uno de los profetas. O sea, eso era lo que la gente tenía. Era el concepto que tenían de Jesús. Sin embargo, cuando el Señor le pregunta a los discípulos: ustedes que andan conmigo, ustedes que comen conmigo, ustedes que viajan conmigo, ustedes que están 24/7 conmigo, ¿qué dicen ustedes que soy yo? Y dice la Biblia que Pedro fue el único que se atrevió a decir: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo: mira, Pedro, eso no vino de ti. Eso no salió de ti. Eso vino del Espíritu. Eso no te lo reveló carne ni sangre. Eso te lo reveló en mi Padre que está en los cielos. A su nombre, hermano. Bendito sea el Señor. Sin embargo, en el capítulo 17 dice la Biblia que el Señor se llevó a los discípulos y los llevó a un monte alto. Y dice que en ese monte alto Él se transfiguró. Porque el Señor Jesús era 100% hombre, pero también era 100% Dios. La Biblia le llama Emanuel, Dios con los hombres. O sea, Jesús era Dios y era hombre. Y aunque la gente tenía algunos conceptos de Él, dice la Biblia que Él tomó a Pedro
gloria al Señor, a Juan y a Jacobo, hermano de Juan. Y dice la Biblia que se lo llevó al monte. Y cuando estaban en la cumbre del monte, dice la Biblia que Jesús se transfiguró. O sea, Jesús mostró su naturaleza divina. Su rostro resplandecía como el sol. O sea, fue igual como lo vio Juan en el capítulo 1 en Apocalipsis. Su rostro como el sol. La vestidura, hermano, eran blancas como y brillaban como la luz. Y dice la Biblia que le aparecieron Moisés y Elías, los hombres más representativos en el Antiguo Testamento. Moisés, que representaba o que representa la ley de Dios. Porque en el Pentateuco, hermanos, se establecieron las 613 leyes que Dios le dio al pueblo de Israel a través de Moisés. Y Moisés habló en la ley, habló acerca del advenimiento del Mesías. Ahí en Deuteronomio capítulo 18 se habla de esa profecía. Y se les aparecieron, Elías también se le apareció. Y Elías representaba a los profetas de Dios. Aquellos profetas que habían hablado, que habían profetizado de la venida también del Mesías. O sea que los hombres más representativos para el pueblo de Israel era Moisés y era Elías. En ellos estaba la ley y los profetas. Y dice la Biblia que Jesús subió al monte, se transfiguró en su, hermano, en su naturaleza divina. Y dice que estando así, se le apareció Moisés, se le apareció Elías. Y dice la Biblia que ellos ahí servían al Señor. Ellos estaban ahí con el Señor, mostrando Jesús que era mayor que Moisés, mostrando a Jesús que era mayor que Elías, mostrando a Jesús superior y mayor, hermano, porque el Señor es más grande que todo. Mostrando a Jesús mayor y más grande que todo, mostrándole que no había nada más grande que Él, que no hay nadie más grande que Él. Porque dentro de la ley y dentro del pueblo judío no había alguien mayor que Moisés, alguien mayor que Elías. Elías, el hombre que no vio la muerte, el hombre que representaba a esos profetas de Dios de la antigüedad. Ese hombre que dice la Biblia que profetizó Malaquías y Zacarías también acerca de que antes de la venida del Señor se iba a levantar el profeta Elías. Pero no era que Elías iba a volver a venir, sino que Dios iba a levantar un profeta con el espíritu de Elías. Y ese fue Juan el Bautista, que iba a preparar el camino del Señor. Mire, si Elías no era importante. Sin embargo, la Biblia dice que Jesús se transfigura y aparece Moisés y aparece Elías. Y Elías y Moisés eran más pequeños que Jesús. Jesús era superior a Moisés y a Elías, dando a entender a los discípulos y dándonos a entender a nosotros que no hay nadie mayor que Jesús. Jesús es mayor que todo. Jesús es más grande que todo. No hay alguien mayor, no hay alguien más grande que nuestro amado Jesús. Bendito sea el Señor. No hay un profeta mayor que Jesús. A su nombre. No hay un patriarca mayor que Jesús. No hay nadie mayor que Jesús. No ha habido alguien mayor que Jesús y no habrá nadie mayor que Jesús. Jesús es mayor que Abraham. Jesús es mayor que Moisés. Jesús es mayor que Josué. Jesús es mayor, aleluya, que
todos los profetas y que todos los hombres que Dios levantó en la antigüedad, Jesús es mayor y es más grande que todos ellos. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Y dice la Biblia, hermano, que cuando, bendito sea el Señor, aleluya, que cuando Pedro vio eso, hermano, porque esa era la gloria de Dios, hermano. El cielo había descendido, hermano, a aquella montaña. Usted se imagina, a veces tenemos cultos aquí y la gloria de Dios y la presencia de Dios desciende, y a veces uno no quisiera que se acabara. Habían hermanos en el campamento que me decían: ay, el pastor, pero ya tan rápido se va a acabar el campamento. Ay, pastor, yo quisiera que durara unos días más. ¿Por qué? Porque, amado, cuando uno está, aleluya, donde está la presencia de Dios, uno no se quiere ir de ese lugar. Amén, a su nombre. Uno quisiera estar ahí, uno no quisiera que el culto se acabara. ¿Por qué? Porque es que la presencia de Dios, hermano, es poderosa. Y dice la Biblia, hermano, que Pedro, Juan y su hermano Jacobo, hermano, ellos contemplaron la gloria de Dios. ¿Usted se imagina eso, hermano? Y Pedro, cuando vio eso, cuando Pedro contempló y experimentó la presencia de Dios, la gloria de Dios, hermano, Pedro se olvidó de todo el mundo. Pedro no quería salir de la presencia de Dios. Por eso, si hay algo, yo quiero decir algo aquí. Por eso, si hay algo que usted tiene que buscar, es la presencia de Dios. Por eso hay algo que cada cristiano tiene que experimentar, es la presencia de Dios. Si usted no ha experimentado, si usted no ha conocido la presencia de Dios, usted tiene que decirle: Dios mío, yo quiero conocer tu presencia, yo quiero sentir tu presencia, yo quiero tener una experiencia con tu presencia. Porque cuando usted tiene una experiencia con la presencia de Dios, mira, cuando tú sientes la presencia de Dios, mira, cuando la presencia de Dios te toca, tú dices: Dios mío, yo no quiero salir de esto. Dale fuerte aplauso al Señor. El que siente a Dios, el que siente la presencia de Dios, hermano, no quiere salir de la presencia de Dios. Por eso una persona, hermano, que tiene un encuentro con Dios, una persona que tiene una experiencia con el Señor, esa persona puede pasar crisis de fe, esa persona puede pasar momentos difíciles, esa persona puede, hermano, pasar momentos de dificultad y de adversidad, pero esa persona queda marcada. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Queda marcada, porque la presencia de Dios marca nuestras vidas. Una persona que es tocada por la presencia de Dios nunca más va a ser igual. Nunca más va a ser igual. Cuando uno es tocado por la presencia de Dios lo marca a uno, hermano. Hay cosas que usted no va a entender, hay cosas que yo no voy a entender, a comprender, a menos de que yo sienta la presencia de Dios. Hay gente que usted ve que están en la iglesia y de pronto usted ve que están ahí saltando y danzan y se sacuden y caen al piso y hablan en lengua. Y hay otros que dicen: oye, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué tiene que gritar así? Ay, pero ¿por qué se tiene que mover así? Ay, pero ¿por qué tiene que sacudirse así? Oh, es que tú no lo entiendes porque tú no lo has sentido. Pero cuando uno siente la presencia de Dios, este cuerpo tiene que sacudirse. Mira, la Biblia dice que cuando la gloria de Dios descendía, el monte temblaba. Y si temblaba un monte, imagínase uno, hermano. Dice que el monte Sinaí se sacudía, el monte Sinaí se estremecía cuando la gloria de Dios descendía. A su nombre, hermano, aleluya. Mira, la Biblia dice en Hechos capítulo 4 que los apóstoles estaban orando, y cuando ellos comenzaban a orar, dice, el lugar donde estaban congregados, dice, el lugar tembló. Porque es que la presencia de Dios lo sacude a uno. Por eso es que yo, hermano, aleluya, no estoy a favor de esa gente que a veces viene en la iglesia y se mueve más la columna esa que ellos. Se mueve más esa columna que ellos. Danza más la columna que ellos. ¿Sí o no? Hay gente que viene rígida, están estiesos ahí, están, oye, sacúdete, levanta las manos, aleluya, bate tus manos como las palmeras, alaban a Dios. Las palmeras se sacuden por el viento de un lado a otro, a su nombre vamos, la gloria a Dios. Uno tiene que sacudirse.
Y como decía un pastor, si el Espíritu no te toca, toca tú al Espíritu, pero algo tiene que pasar. Pero hay gente que viene a la iglesia y usted lo ve así. Oye, pero ¿qué pasa? Tiene que pasar algo. Como dice aquella adoración, algo sucede cuando le adoras. Cuando tú le adoras, algo tiene que pasar. Cuando tú y yo le adoramos, algo tiene que ocurrir. Algo, amén a su nombre, hermano. La Biblia dice que Pablo y Silas, capítulo 16 de Hechos, fueron, hermanos, azotados y los metieron presos. ¿Se acuerda de eso? Los encadenaron, alabado sea el nombre del Señor, y lo metieron en el calabozo de lo más adentro. Y como dijo un predicador, el peor error que cometieron los enemigos fue que no le taparon la boca a Pablo y a Silas. Le amarraron los pies, le amarraron las manos, pero no le taparon la boca. Y tú sabes qué hicieron ellos. Ellos comenzaron a entonar himnos a Dios. Ellos comenzaron a alabar a Dios. Y la gloria de Dios descendió. Y cuando la presencia de Dios descendió, las puertas de hierro, hermanos, se abrieron. Los candados se rompieron. Dice, el lugar tembló. Eso es lo que hace la presencia del Señor. Cuando la presencia de Dios llega, algo cambia. Cuando la presencia de Dios visita un lugar, hermano, ese lugar no vuelve a ser igual. A su nombre damos la gloria. Por eso necesitamos, aleluya, tener un toque de la presencia de Dios. Necesitamos que Dios nos toque. Necesitamos que Dios, hermano, nos ministre. Necesitamos sentir la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos lo creen que la presencia de Dios es la esencia? La presencia de Dios es lo que le da sustancia. La presencia de Dios es lo que le da vida a la vida de un cristiano. Necesitamos la presencia de Dios. Ya nos volvemos cristianos profesionales. ¿Cierto que sí? Ya no volvemos cristianos así, ya tú sabes, ya analíticos. No, nosotros tenemos que darle libertad al Espíritu de Dios. Necesitamos dejar que el Espíritu de Dios nos toque. Necesitamos dejar que la presencia de Dios nos ministre. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Decirle, Señor, tócame. Yo necesito que tú me toques. Yo necesito que tú me ministres. Yo necesito que tú hagas conmigo lo que tengas que hacer. Damos la gloria a Dios. Quita lo que tengas que quitar. Rompe lo que tengas que romper. Aleluya. Quebranta lo que tengas que quebrantar. Amén a su nombre. Si hay algo en mi vida que no te agrada, rómpelo, quebrántalo. Amén a su nombre. Saca, Dios mío. Si hay algo en mi corazón, si hay algo en mi vida que no te pertenece a ti, sácalo. Es la presencia de Dios, hermano. Es la presencia de Dios. ¿Cuántos lo creen, hermano? Es la presencia de Dios. Todo cristiano necesita un encuentro con la presencia de Dios. Necesitamos ser marcados con la presencia del Señor. Y uno tiene que decirle, Dios mío, yo necesito que tú me toques. Cuando yo me convertí al evangelio, yo escuchaba a las hermanas y escuchaba a los hermanos que decían, Dios me tocó. Y yo veía a los hermanos que danzaban. Y yo veía a los hermanos como hermanos hablaban en nuevas lenguas. Y yo decía, Dios mío, Padre, ¿y esto qué es? Señor, aleluya. Y yo escuchaba que ellos contaban las experiencias. No, que yo estaba orando y yo sentí que el Espíritu Santo, que yo sentí un fuego que estaba quemándome las manos. Y yo decía, Dios mío, ¿y eso qué es? Y yo escuchaba a la gente que decía, y Dios me habló. Y Dios se me reveló. Y Dios se me metió en el sueño. Y yo tuve una visión. Y yo estaba escuchando eso. Yo era un jovencito, yo era un muchachito. Pero yo escuchaba todo eso. Y yo decía, Dios mío, pero eso sí será verdad. Eso sí será verdad. Entonces yo como escuchaba, yo decía, no, yo también necesito tener una experiencia. Amén a su nombre. Yo también necesito conocer a Dios como lo conoce la hermana, como lo conoce el hermano. Yo necesito que Dios también me dé experiencia. Y comencé a buscar a Dios, comencé a meterme con Dios, comencé a apartar tiempo en oración a su nombre. En la madrugada me levantaba y le decía, Señor, tócame. Señor, yo necesito que tú me visites con tu presencia. Mira a la hermana fulana, yo le decía, y mira al hermano fulano que dice que tú lo tocaste, que tú lo visitaste, que él sintió
sintió algo especial, que un fuego, que esto, que lo otro. Padre, yo también quiero sentir eso, Señor. Yo también te quiero conocer. Y mira al hermano y los hermanos que hablan en lengua, Señor. Yo también quiero hablar en nuevas lenguas. Yo también quiero orar en el Espíritu. Yo también quiero sentirte, Señor. Mira al hermano fulano que dice que tuvo una visión. Mira a la hermana que entró en un éxtasis. Aleluya. Yo también. Mira al otro que escuchó tu voz audiblemente. Yo también quiero experimentar eso, Señor. Yo quiero sentirte, yo quiero tocar, yo quiero ver la gloria de Dios. Y comencé a buscar a Dios, y no crea que eso es enseguida. Porque hay gente que cree que va a orar y enseguida va a sentir a Dios. No, tú tienes que anhelarlo. Y tienes que, hermano, creerlo. Anhelarlo, creerlo y buscarlo insistentemente. Y yo me levantaba en la noche y oraba. Bendito sea el Señor. Me salía para la sala. Y allá en el mueble de la sala, para no despertar, gloria al Señor, a mi primo que estaba durmiendo ahí al lado, para no despertarlo, yo me iba para la sala y yo me ponía a orar y le decía: Señor, tócame. Señor, si tú eres real, yo necesito una experiencia contigo. Yo necesito que tú me visites. Padre, bautízame en nuevas lenguas. Yo quiero sentir el don del Espíritu. Señor, yo te quiero sentir. Alabado sea el Señor. Y un día en una vigilia, alabado sea el nombre de Jesús, aleluya, yo me arrodillé. Y mientras muchos estaban por ahí, yo me arrodillé y yo le dije: Señor, esta noche yo necesito que tú hagas algo conmigo. Y de repente la lengua comenzó a trabarse. Tú sabes, como dice Isaías, como lengua de tartamudo. Y el diablo me decía: ese eres tú, ese eres tú, esa es tu carne, esa es tu emoción, eso no son lenguas. Yo me quedé quieto, pero algo me dijo por dentro: ese soy yo. Aleluya, dale libertad, dame libertad. Y comencé a darle libertad, y Dios comenzó a bautizarme en nuevas lenguas. Oh, mi alma alaba la gloria de Dios. Y comencé a sentir algo especial, algo que no vino de mí, algo que vino del Espíritu. Porque cuando tú anhelas, cuando tú buscas, cuando tú quieres tener una experiencia con Dios, Dios te va a visitar, Dios te va a tocar. Oh, mi alma alaba la gloria de Jesús. Lo lindo, tú sabes que es lo lindo del Señor, que la Biblia dice que al que a mí viene, yo no le echo fuera. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Todo aquel que viene a Dios, Dios le recibe. Todo aquel que se acerca a Dios, Dios, hermano, le recibe. Y dice la Biblia que Pedro, cuando vio la gloria, cuando vio, hermano, bendito sea el Señor, esa nube, ese resplandor, hermano, dice que Pedro cayó de... Pero primero dice que Pedro dijo, eso se sentía tan hermoso, que Pedro se olvidó de todo lo que dejó allá abajo. Porque la presencia de Dios es algo terrible. Y la Biblia dice que Pedro tenía esposa. Y si Pedro tenía esposa, lo más seguro es que tenía hijos. Y no tenía 2 ni 3, porque en esa época no se tenía 2 hijos, ni 3 hijos. En esa época se tenía una docena. O sea que Pedro por lo mínimo tenía como 10. Porque en la época de antes se tenían muchos hijos. ¿Sí o no? Nada más, gloria a Dios, mi abuela por parte de papá tuvo 11. Imagínense. Bendito sea Dios. Eran hebreas esas mujeres de antes. Y mi abuela por parte de mamá tuvo 7 pelados. Oye, Dios mío. Eran mujeres hebreas. Y sin contar a los que se perdían. Eran mujeres que hasta parían en su casa. Porque en la época de antes no era como ahora. Amén. Sino que en la época de antes era parteras que iban a las casas. Amén. Y esas mujeres así parían. Bendito sea el Señor. 8 pelados, 10 pelados, 12 pelados. Ahora las mujeres son 1 y se están muriendo. Ay, Dios mío, no paro más. No, pero sí, ¿eso qué es? A su nombre. Y a Pedro, hermano, se le olvidó. A Pedro se le olvidó
que allá abajo tenía una esposa, porque la Biblia dice que dice que Jesús sanó la suegra de Pedro. Y si Pedro tenía suegra, es porque tenía esposa. ¿Sí o no? Algunos dicen que esa fue la razón por la que Pedro negó al Señor, y que porque le sanó a la suegra. Dicen algunos atrevidos así. Y a Pedro se le olvidó, hermano. Se le olvidó que tenía esposa, que tenía hijos. Amén. Y Pedro, cuando contempló la gloria de Dios, Pedro dijo: Señor, permítenos hacer 3 enramadas. Vamos a hacer unas 3 enramadas aquí. Una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Y vamos a quedarnos aquí. Y a los que están allá abajo, que se los lleve el diablo. Pero nosotros vamos a quedarnos aquí. Es tremendo, ¿verdad? Y cuando Pedro dijo eso, hermanos, dice la Biblia que una nube descendió y los cubrió a todos. Y de esa nube salió una voz. La voz de Dios, que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amado, usted sabe que es oír la voz de Dios. Esto no es cualquier cosa, hermano. La Biblia dice que la voz de Dios es como estruendo de muchas aguas. El profeta dice, gloria al Señor, que cuando Jehová habla, dice: calle toda la tierra delante de él. Y dice la Biblia que cuando Dios se le reveló a Saulo de Tarso en el camino de Damasco, y que de una luz brillante salió una voz, la voz del Señor, que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice que mientras Saulo escuchaba la voz esa, dice que muchos de los que estaban con ellos escuchaban era relámpagos y centellas, y que muchos salieron corriendo llenos de miedo y de terror. Hermano, porque no es cualquier cosa la voz de Dios. Amén a su nombre. Y dice que cuando salió esa voz de en medio de la nube, que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mira lo que dice: a él oí. Y lo dijo delante de ¿quién? Lo dijo delante de Moisés, y lo dijo delante de Elías. O sea que estaba diciendo: ahora no escuchen a Moisés, ni tampoco escuchen a Elías. Tienen que escuchar: es a mi Hijo. Damos la gloria a Dios. Es a mi Hijo. A él es el que tienen que escucharlo ahora. Ya no es la ley, ya no son los profetas, porque Jesús es el cumplimiento de la ley y Jesús es el cumplimiento de los profetas. Ahora tenemos que oír: es a Jesús, es al Hijo de Dios. Fuerte el aplauso. Gloria a Jesús. Por eso es que Hebreos dice que en la antigüedad Dios habló muchas veces a nuestros padres a través de los profetas, pero hoy nos habla a través de su Hijo. Jesús es mayor, Jesús es más grande que todo, Jesús está por encima de todo. Su presencia lo llena todo, su presencia lo cubre todo, su presencia lo cambia todo. Necesitamos que la presencia de Dios visite nuestras vidas. Hermano, cuando la presencia de Dios visita nuestras vidas, hermano, lo que no es de Dios se tiene que quebrantar.
Lo que no es de Dios se tiene que romper. Amén, a su nombre. ¿Qué es lo que necesitas tú? Tú necesitas un encuentro con la presencia de Dios. Tú necesitas un encuentro con el mismo Dios. ¿Qué es lo que necesita tu familia? ¿Qué es lo que necesita tu casa? Tu esposo, tu esposa, tus hijos. ¿Qué es lo que necesitan? Necesitan un encuentro con la presencia de Dios. Aleluya, porque cuando la presencia de Dios llega a una casa, lo que no es de Dios se va. Cuando la presencia de Dios llega a una casa, la contienda, la pelea, la disensión, la división, la ruina, la enfermedad se tiene que ir. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Porque la presencia de Dios lo rompe todo. Es la presencia de Dios, iglesia. Y dice la Biblia, hermano, que el Señor estaba por encima de Moisés y de Elías, siendo Él el mayor, siendo Él el más grande. Hermanos, lo que usted y yo necesitamos es a Jesús. ¿Qué es lo que yo necesito? Yo necesito a Jesús. Él es el que está por encima de todas las cosas. Yo no necesito de otra cosa. Yo necesito es entregarle mi vida a Jesús. Es caminar con Jesús, es vivir para el Señor. Porque si yo vivo para Él, yo me rindo a Él, yo me entrego a Él, el que está por encima de todo, no hay nada que te pueda hacer la guerra. No hay nada que pueda prevalecer contra ti. No hay nada, no hay nadie que te pueda destruir a ti, ni a tu familia, ni a tus hijos. Porque el Señor va delante de ti. Y si el Señor es contigo y conmigo, ¿quién puede estar contra nosotros? Que aunque un ejército se levante, tú vas a estar tranquilo. Porque hay un Dios que va caminando, que es más grande, que es mayor, que ninguna arma forjada contra ti va a prosperar. Aleluya, porque Jesús, que es mayor y que es más grande que todo, va a ir ahí delante. Te van a hacer la guerra. El enemigo se va a levantar. El enemigo te va a querer robar lo que Dios te ha dado, lo que Dios te quiere dar. Pero tú tienes que entregarte a Dios, rendirte a Dios, vivir por Dios, caminar por Dios. Hermano, todo dárselo al Señor. ¿Cuántos lo creen, hermano? Mira, cuando nosotros recibimos a Cristo, ¿qué es lo que nosotros decimos? Cuando hacemos la confesión de fe, ¿qué decimos? Señor, yo te recibo, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador, como mi único Dios y como mi único Señor. Ya el Señor Jesús no solamente es nuestro Salvador. Nosotros no le recibimos solo como nuestro Salvador, sino como nuestro Dios. Y no solamente como nuestro Dios, sino como nuestro Señor. O sea que Él es el todo de nuestra vida. Jesús debe ser el todo de tu vida. Jesús debe ser el todo de tu casa. Y cuando tú haces al Señor Jesús el todo, que no haya nada, que no haya nadie más importante que Jesús en tu vida, entonces la gloria de Dios, la presencia de Dios se va a manifestar. Y las puertas se van a abrir, las cadenas se van a romper. Dios va a allanar los caminos. Dios va a cambiar el corazón de ese hijo. Dios va a cambiar el corazón de esa hija. Dios va a cambiar el corazón de ese hombre. Dios va a cambiar el corazón de esa mujer. Dios te va, aleluya, a proveer, a suplir. Dios va a hacer que tus enemigos estén en paz contigo. Porque esa es la presencia de Dios. ¿Cuántos lo creen, hermano? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Nosotros necesitamos, hermano, es darle todo a Dios. Porque apartado de Él nada somos. El ser humano puede tener mucho intelecto. El ser humano puede tener mucha experiencia, muchas habilidades.
muchas cualidades. Pero el ser humano sin Dios siempre estará limitado. Siempre. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que esto no es del que corre. Esto no es del que quiere. Esto no es del que corre. Esto es de Dios que tiene misericordia. A su nombre damos la gloria. Y necesitamos al Señor en nuestra vida. Y necesitamos anhelar la presencia de Dios. Es la presencia de Dios. Amén, a su nombre. Nosotros necesitamos tener un encuentro con Dios. Y cuando tú tienes un encuentro con Dios, tú te das cuenta de muchas cosas. Hay gente que viene al evangelio, entonces tienen una lucha. ¿Será que dejo esto? ¿Será que suelto aquello? ¿Será que me puedo poner esto? ¿Será que me puedo poner aquello? Pues yo lo que le recomiendo es que usted vaya a la presencia de Dios. Que cuando tú vas a la presencia de Dios, el Espíritu Santo de Dios es el que te va a ministrar. A su nombre damos la gloria. Y es cuando el Espíritu Santo te va a ir enseñando. Y es cuando el Espíritu Santo te va a ir inquietando. Y es cuando la presencia de Dios te va a ir transformando. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Y es cuando tú vas a decir: ay, Dios mío, ¿y yo por qué ando así? Ay, Dios mío, ¿yo por qué me pongo esto? Ay, Dios mío, aleluya, si es que esto no está bien. Porque dice la Biblia que cuando uno tiene la unción de Dios, tú no tienes necesidad que nadie te enseñe nada, porque el mismo Espíritu te enseña. Amén, a su nombre. Por eso, hermano, uno pierde el tiempo, está enseñándole y hablándole a la gente cuando esa gente no quiere buscar a Dios, porque el Espíritu es el que trae convencimiento. Uno puede enseñarle a la persona 1000 cosas, pero si la persona no busca el Espíritu, no va a entender. Pero el Espíritu es el que da el entendimiento. El Espíritu es el que dice: ¿verdad que sí? Esto no es de Dios. ¿Verdad que sí? Que esto no le agrada a Dios. ¿Verdad que sí? Que esto es del mundo. ¿Verdad que sí? Amén, esto es pagano. ¿Verdad que sí? Pero ¿cómo? Cuando una persona se mete con Dios. Por eso se necesita. ¿Usted qué necesita? Encontrarse con la presencia de Dios. ¿Qué necesito yo? Encontrarme con Dios. Es la presencia de Dios lo que lo cambia a uno, lo que lo transforma a uno, lo que nos hace libre. ¿Sí o no, mi hermano? Recuerdo un pastor que llegó un ateo y comenzó el ateo 1 hora hablándole acerca tratando de convencerlo, filosóficamente hablando, científicamente hablando, de la no existencia de Dios. Dios no existe. Y comenzó a decirle al pastor: Dios no existe por esto y por aquello y por esto y por aquello. Y comenzó a hablarle. Bendito sea Dios. Que la evolución, que esto, que lo otro. Y el pastor callado, escuchándolo con los brazos cruzados. Ya después de 1 hora que él terminó de darle todos los argumentos, bendito sea el Señor, el pastor le dijo: ¿ya terminaste? Y el hombre dijo: sí, ya terminé. Y el pastor le puso la mano en la frente y dice: recibe ahora. Y el hombre sintió un corrientazo que, hermano, por casi se cae. El ateo dio 3 pasos atrás. Sintió algo así, un poder que lo ministró, que dio 3 pasos atrás y dijo: ay, mi madre, por poquito me caigo, dijo el ateo. Y el pastor le dijo: ¿lo sentiste? Sí, ese es Dios. Ábrele tu corazón. Mi alma alaba la gloria de Dios. Sí, porque hay gente que usted, por mucho que se pone a estar. Recuerdo allá en la plaza, en el centro, Plaza de la Paz, había uno que Dios no existe, que esto, que lo otro. Y estaba uno predicando y que Dios no existe. Y vino uno y le dijo: si Dios no existe, maldice a Dios para ver. Y dice: ay, si me castiga. Ay, no es que no eres ateo. Y entonces, si tú eres ateo, maldice a Dios, pues te caiga un rayo y te parta en 2. Se le digo: eres ateo,
creo, tú no crees en Dios, yo no creo en Dios, maldice a Dios. Ay, si me castiga. Ah, sí sabe, hermano, que no hay una persona que no pueda decir, porque los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Amén, a su nombre damos la gloria. Amén, a su nombre damos la gloria. Amén, a su nombre damos la gloria a Dios. Dios es más real. Es que uno ve a Dios en todas partes. Como dice aquella adoración, yo sé que Él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando. Al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Yo sé que Él, hermano, es que solamente un necio, porque es que la Biblia dice, dice el necio, en su corazón no hay Dios. Dios es real, Dios es poderoso y su presencia está en este lugar. Para Él no hay nada difícil, para Él no hay nada imposible, y no hay algo más lindo que uno vivir una vida en Cristo Jesús. La gente que no conoce a Cristo, ellos dicen, estoy gozando la vida. Pero para los que no tienen a Cristo, ¿qué es gozar la vida? Irse para una discoteca, irse para allá para un billar, irse para allá para un prostíbulo, irse por allá para una caleta, irse por allá, bendito sea el Señor, agartarse la platica en trago, amén a su nombre, acostarse con Raimundo y todo el mundo, bendito sea Dios, la familia por allá, hermano, desbaratada, los hijos desbaratados. Al día siguiente, hermano, hasta la cédula la dejan empeñada por allá. A veces amanecen y no saben ni qué hicieron. Bendito sea Dios. Amanecen, hermano, orinados y hasta poposeados, vomitados, hechos, hermano, nada. Y entonces usted los ve que dice, Hércules, Dios mío, y eso es orgullo. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! Amén a su nombre en el mundo, que el mejor amigo no espera, hermano, la oportunidad. ¿Para qué? Para, hermano, traicionarlo. ¿Ya? ¿Sí o no? Eso es en el mundo y eso es gozar la vida. Bendito sea el Señor, que si no hay droga, que si no hay esto, que si no hay aquello, entonces andan aburridos. Que si no tienen plata, si no tienen dinero, están aburridos. Oh, hermano, la gente del mundo no sabe más bien qué es lo que se está perdiendo aquí en Cristo. Porque vivir con Cristo es el mejor estilo de vida que hay. La mejor vida está en Cristo Jesús. La mejor vida está en Jesucristo. Está en caminar en el Evangelio. Caminar en el Evangelio es lo mejor. ¿Sí o no? Que no necesitamos una gota de licor, no necesitamos una gota. La gente en el mundo dice que va, usted, son evangélicos bobos, trabajan para darle la plata al pastor. ¿Qué? ¿Ah? ¿Quién es bobo? Porque el cristiano da su ofrenda y su diezmo nada más. Pero ¿quién es bobo? Que el que no le da el 10%, sino hasta el 200% de su sueldo, porque hasta queda empeñado. Mi alma alaba la gloria del Señor, ¿sí o no? Y hasta hacen, bendito sea el Señor, al pagadiario, 7 pagadiarios y 10 pagadiarios, gloria a Dios. ¡Qué tristeza, hermano! ¡Aleluya! Pero en Cristo Jesús, aquí sí hay gozo, porque lo que tú le das a Dios, Dios te lo multiplica, porque Dios bendice, porque Dios prospera, porque Dios abre puertas. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? No hay, hermano, una mejor vida que en Cristo Jesús. Porque el Evangelio no es una religión. El Evangelio es poder. El Evangelio es presencia de Dios. El Evangelio es relación con el Padre. Usted sabe qué es, hermano. Aleluya, lo lindo que es que cuando usted esté pasando por un momento de prueba,
por un momento de adversidad, por una crisis. Alabado sea el Señor. Y tú no sabes ni para dónde coger, pero tú vas a Dios y tú le dices: Señor, Dios mío, estoy pasando por esto. Yo no puedo, no sé ni para dónde ir, yo no sé ni para dónde coger, pero tú eres poderoso, ayúdame. Y tú ves cómo Dios mete su mano, y tú ves cómo Dios arregla el asunto. A su nombre damos la gloria. Tú ves cómo Dios soluciona, porque Dios tiene poder. Amén, a su nombre. Dios te abre puertas, Dios te coloca en gracia, Dios te coloca en honra. ¿Cuántos lo creen, hermano? Aleluya. Dios comienza a meter su mano, Dios te guarda, Dios te libra. Pero ¿qué hace la gente que no tiene a Cristo cuando tiene problemas? Ay, Dios mío, voy a poner la bruja piojosa Matea para ver si ella... entonces tienes que ir allá donde la bruja esa, aleluya, para que te dé un bebedizo, te haga un baño, gloria a Dios, te sople el humo del tabaco. Jehová reprenda al diablo, aleluya. Y que para arreglar, que para sacar la saladera, hombre, la saladera se baja en Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen, hermano? La saladera se baja en Cristo, la bendición está en Cristo. Jesús dice, Mateo 13, Satanás no puede echar fuera a Satanás. Los brujos no pueden echar brujería. Amén, a su nombre. Solamente el que libertare el Hijo del Hombre será verdaderamente libre. El que viene a Cristo es que es libre. Las maldiciones se rompen es en Jesucristo. ¿Sí o no? Las maldiciones se rompen es en Cristo. Es en Cristo. Es que uno puede tener una vida placentera. Como aquella niña, ya voy a terminar con esto. Aquella niña que estaba en el aula de clase y la profesora dijo hoy, en la clase de religión, dijo: hoy voy a hablar del infierno. El infierno, según la Biblia, dice la profesora, es un lugar de tormento, donde no hay paz, donde hay dolor, donde hay tristeza, donde hay temor. Y una niña levantó la mano y le dijo: profesora, yo quiero decirle algo. Y la profesora le dijo: dime, hijita. Y la niña le dijo a la profesora: yo conozco el infierno. La profesora, eso le llamó la atención, le dijo: ¿cómo así? Sí, profesora, yo vivo en el infierno. Mi casa es el infierno. Porque vivimos llenos de zozobra, de miedo, de temor, con angustia, con tristeza. Cada vez que mi papá llega borracho, le pega a mi mamá, parte las cosas y nos pega a nosotros. Mi casa, pastora, profesora, es el infierno. Oiga, tremendo, hermano. Tremendo. Eso traspasó el corazón de esa profesora. Pero pasó la semana que sigue y la misma profesora de religión dijo: hoy vamos a hablar del cielo. El cielo es un lugar de paz, de alegría, de risa, de gozo, donde hay tranquilidad, donde no hay miedo, donde no hay dolor, donde no hay sufrimiento, donde no hay lágrimas. Y la misma niñita levantó la mano y le dijo: profesora, yo conozco el cielo. Y la profesora se la quedó viendo y dice: ¿cómo así? Sí, yo vivo en el cielo. Y confundió, hermano, a la profesora y le dijo: ¿cómo así? Dice: sí, porque mi casa era un infierno, pero mi papá en estos días recibió a Jesucristo en su corazón.
Y desde que mi papá se convirtió a Cristo, más nunca ha llegado borracho a la casa. Ya no le pega a mi mamá, ya no nos maltrata, ya no parte las cosas. Profesora, ya mi casa no es el infierno, mi casa es el cielo donde hay paz. Mi alma alaba la gloria del Señor. Eso es lo que hace, hermano, cuando uno busca a Dios. ¿Sí o no, mi hermano? Mi alma bendice la gloria del Señor. Hermano, nosotros tenemos al más grande. Jesús es el más grande de todos. Él lo cambia todo, Él lo transforma todo. No necesitamos de nada. Que pastor, deme 10 pasos para conseguir el éxito en mi matrimonio. Te voy a dar uno. La presencia de Dios. Ya. Pastor, que yo necesito, aleluya, 3 tips para ser un empresario exitoso. Te voy a dar uno. La presencia de Dios. Jesús. Jesús es lo que nosotros necesitamos. Es lo que esta humanidad necesita. Oh, si la gente entendiera la bendición que es uno caminar con Cristo. Oh, si el mundo entendiera, aleluya, la bendición que es uno tener la presencia de Dios. Lo que el mundo se está perdiendo. Lo que no da el dinero. Lo que no dan las curvas. Porque Shakira, con todo y curva, fama y dinero, el otro la dejó. Tremendo, hermano. Pero eso es un mensaje al mundo, que no son las curvas, que no es la fama, que no son los millones, que no son los yates, que no es las mansiones, amén a su nombre, que no son los jets privados, aleluya. Es Cristo Jesús, es la presencia de Dios. Eso es lo que este mundo tiene que entender, que Dios, que es la presencia de Dios. Farruko, uno de los raperos más exitosos de los últimos tiempos, que es una de las canciones que fue número 1 a nivel mundial, lo hizo multimillonario. Sin embargo, en una entrevista, Farruko dice que nada de eso lo hacía feliz, que él se sentía en depresión, se sentía triste, se sentía hueco, vacío, y él tenía que llenar todo eso con droga, mujeres y de cuánta cosa. Pero hoy que tiene a Cristo, bendito sea Dios, siente y tiene lo que ni la fama, ni el dinero, ni los placeres le dieron. Porque Jesucristo es el que lo llena todo, en todo y por todo. Lo mismo dice Héctor el Father, Héctor Delgado, un rapero también famosísimo. Él lo dejó todo para hoy seguir a Cristo. Porque cuando tú tienes a Cristo es cuando realmente tú lo tienes todo. Todo. A su nombre, hermano. Usted no tiene que admirar a ningún hijo de las tinieblas. Usted no tiene que admirar a ninguna persona que no tiene a Dios en su corazón. Porque esa gente, ante las cámaras fotográficas, ante las cámaras de video, ante las redes sociales, usted los ve que se ríen y que muestran el diente. Usted los ve que se muestran como que son felices.
pero por dentro están desdichados. ¿Sí o no? Mire la tristeza que había en Michael Jackson. ¡Qué tristeza! ¡Qué dolor! Porque lo que no da Jesucristo no lo da nada. Amén a su nombre. ¿Qué necesitamos? Necesitamos a Dios. Caminar con Dios. Y si tú tienes a Cristo, siéntete una persona privilegiada entre millones. Entre millones. Tú eres un privilegiado. Tú eres una privilegiada. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Entre millones, tú eres una persona. Mira, tú hoy eres privilegiado entre millones. Tú eres privilegiado entre millones. Tú eres privilegiada porque estás aquí escuchando la palabra de Dios. Estás aquí para sentir la presencia de Dios. Mire, cuánta gente en este momento no se están encontrando con la muerte. ¿Cuánta gente? Yo escuchaba un documental en estos días que me llamó la atención. En Estados Unidos, en la ciudad de Filadelfia, hay un barrio que le llaman el barrio de los zombies. Barrio zombie. Y es terrible, hermano. Ve la gente cómo anda en ese barrio, consumiendo una droga que es terrible. Anfetamina, creo que. Fentanilo, así es. El famoso fentanilo. Y usted ve la gente. No, y cuando uno mira eso, uno dice: qué desgracia. Bendito sea. Y eso se está viendo en la primera potencia mundial. En el país del tío Sam, en el que mucha gente está pasando el darién, poniendo en riesgo su vida y la vida de su familia para alcanzar el famoso sueño americano. Hermano, tú no necesitas pasar frontera, tú necesitas caminar con Cristo, porque cuando Dios está contigo, bendito serás en el campo y bendito serás en la ciudad. La bendición no depende de un lugar, la bendición depende del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tú necesitas salir adelante. Ábrele tu corazón a Dios, camina con Dios, séle fiel a Dios, sé, aleluya, obediente al Señor, y tú vas a ver la bendición de Dios en tu vida. ¿Sí o no? Bendito sea el Señor. Aleluya. Es Dios. Tú quieres que tu vida sea diferente, que tu historia, que la historia de tu vida y la historia de tu familia sea diferente. Busquemos la presencia de Dios. Yo quiero que se coloque sobre sus pies.